Hola amigos de la Gaceta de Paz, estamos nuevamente aquí con un capítulo más de la visión de la mediación con los lobos, porque el que con lobos anda, A medida aprende. y hoy tenemos un invitado especial, nuestro buen amigo Al Amado. Al, que tiene esta posibilidad de esta doble visión de sus orígenes mexicano, latino, de la experiencia que ha tenido viviendo en varios países, trabajando en muchos países del continente, y claro, toda la experiencia también de vivir, de desarrollarse en los Estados Unidos, en particular en el estado de Texas. Ha sido un trotamundos de la mediación en sentido, no solo desde la visión norteamericana, pero también desde la aplicación de modelos o de prácticas de distintas posibilidades en materia de justicia, pero también en materia de desarrollo de la mediación, de los métodos alternos en varios países de nuestro continente. Sí, bueno, una persona, como tú bien dices, que domina ambas culturas, la cultura sajona, la cultura latinoamericana, no mexicano, pero también pues, su experiencia, su trayectoria, que se me hace muy importante y por eso creo que era importante que estuviera hoy con nosotros. Alguien que puede compartir esa experiencia ya con una visión mucho más amplia desde la práctica de la mediación en estos diferentes entornos y estas diferentes culturas, que se me hace algo fundamental. Entonces, por eso quisimos invitar a Al para que nos diera esta visión de la mediación en América Latina, de lo que él ha visto, por ejemplo, aquí en México, lo que él ha podido trabajar de hace muchos años, y también un poco la visión externa. Y esta comparación o este compartir de experiencias extranjeras o anglosajonas y de lo que en México o en América Latina se ha estado adoptando, se ha estado desarrollando, cómo ha ido mutando, cómo podemos hablar de que a lo mejor de alguna suerte también, claro, hemos desarrollado de un inicio, a lo mejor importamos, por así decir, modelos o información y experiencias externas hace 20, 25 años o más, y cómo hoy México y América Latina tiene algo que decir, tiene algo que aportar y algo que desarrollar, y también hacia dónde se está moviendo, cuáles son algunos de los retos que esto pregunta, para que, bueno, con nuestro invitado del día de hoy platiquemos de eso. Vamos a esta entrevista. Hola amigos de la Gaceta de Paz, estamos nuevamente aquí en su programa La Visión de la Mediación con los Lobos, y hoy tenemos un gran amigo, un invitado especial, un gran mediador y amigo de muchos aquí en México, puesto que ha participado en múltiples actividades ya en varios años en México, nuestro buen amigo Al Amado. Hola Al, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo están todos? Pues muy entusiasmados por iniciar un año más de actividades. El día de hoy, amigos, el tema que nos reúne tiene que ver con la visión de la mediación en América Latina, y para ello hemos invitado a Al, porque Al es una persona que ha tenido una posibilidad de vida profesional pues única. Poca gente conozco yo con la posibilidad que ha tenido Al, y es que hoy vamos a trabajar. Quiero, para los que no han tenido la fortuna de conocer a nuestro buen amigo Al, Al es abogado, y lo digo así en letras mayúsculas y fuerte, porque aparte conozco pocos abogados que hayan desarrollado tantas actividades dentro de la abogacía. O sea, Al se ha desempeñado como abogado litigante independiente, pero también ha sido juez, ha hecho carrera judicial, pero también ha sido fiscal, ha estado dentro de la Procuraduría, y también ha sido abogado de empresas, ha sido abogado de corporativos internacionales, pero también es un abogado preparado, es un académico, tiene una maestría y un doctorado en Derecho, o sea, abogado por los cuatro costados. Y claro, también desempeña desde hace mucho tiempo la docencia. Al ha sido invitado por muchas universidades en los Estados Unidos, en México y en otros países de América Latina, y también como docente especializado, entre otras áreas, en métodos alternos, en mediación y resolución de conflictos. Con Al nos unen muchas cosas, y entre ellos hay un tema pues de patria, porque es hijo de madre veracruzana. Al fue una persona que vivió su niñez buena parte en la Ciudad de México y una parte en Veracruz, y siempre que tenemos contacto con Al, hay, yo creo que esa comunicación y como ese llamado a veces de la tierra que nos une y nos comunica.
Él, aunque ahorita se encuentra en Texas, pero ha vivido en varios lugares del continente americano y de la Unión Americana. Algo que muy poca gente a lo mejor sabe es que Al también ha participado en la actividad actoral, o sea, él es actor, él se ha preparado para cuestiones de teatro, actuación y muy en particular en el tema de las voces. Y ahorita que lo escuchen van a ver, bueno, tiene esta voz así como de locutor, etcétera. Y otra actividad que me parece interesante, que no mucha gente conoce, es Al es un hombre que practica el deporte del alpinismo. No sé si llamarle deporte, pero esta actividad que tiene que ver, eh, y les menciono todo este tipo de cosas porque esto nos va definiendo el perfil de las personas. O sea, ¿qué hay detrás del Al, el abogado, el docente, el mediador? Y yo creo que esta suma de actividades, y te resumen un poco de manera breve de la vasta actividad profesional de Al, nos perfila una persona versátil, una persona que se adapta, que es creativa, y creo yo que con este sentido un poco también como de aventura, o sea, de saberse valer uno por sí mismo y poder tener esta posibilidad de responder ante lo que la vida nos va presentando hacia adelante. Y creo yo que son características muy importantes para un mediador, por ejemplo. ¿Qué nos puedes decir al de esto qué recuerdos te trae algunas de las cosas que he mencionado breve y rápidamente sobre algunas de tus múltiples actividades? También fue director de Ava Rolli en Ecuador, o sea, has tenido un sinfín de actividades y responsabilidades y una variación de actividades profesionales también desde la parte de la abogacía, la parte de la docencia, el servicio público, la actividad privada, esta parte de la actuación, el tema de lo de las voces, el alpinismo. ¿Qué nos dice todo esto? ¿Qué te dice a ti ahorita que haces el recuento? Bueno, digo, escuchándolo así, cuando lo relatas, creo que muchos dirían que no soy una persona muy estable. No sé. Yo prefiero considerarlo en términos de que nuestras experiencias nos ayudan en alguna forma u otra a hacer cosas y no sabemos cuando estamos teniendo esas experiencias cómo nos van a ayudar en el futuro para nuestras actividades. Entonces, de todo lo que he hecho he aprendido algo y de eso unas cosas han sido buenas, otras cosas han sido malas, pero aprendes y las aplicas en alguna forma. Digo, mencionaste la carrera judicial, que fue algo breve y más honorífico en el sentido de que cuando estaba en California asignaban a jueces pro tempore para escuchar ciertos tipos de casos. Los que me asignaron a mí para escuchar eran los casos que involucraban tránsito, violaciones de leyes de tránsito. Uh-huh. En California, en Beverly Hills, California. Y digo, son casos menores, pero en ese sentido era una forma de mediación. Digo, llega la persona, no quiere pagar la multa, alega que él no cometió el delito, alega que la infracción fue injusta, lo que sea, y tú tienes que ver, va a proceder este caso a juicio o no, se va a poder resolver. Digo, de eso aprendí algo de mediación. Mencionaste abogado de empresas. Sí fui abogado de empresas y la empresa es la empresa que originó la marca registrada de spinning, el ejercicio de bicicleta estática. Y teníamos todo tipo de pleitos en Latinoamérica, violaciones de la marca, ventas ilícitas de nuestros productos y no nos pagaban lo que nos correspondía, etcétera. Y cuando me pidieron que entrara como director de las operaciones, lo que les dije es: estamos gastando una fortuna en abogados en México para tratar de litigar esto y eventualmente, como sabemos, la litigación en México, en cualquier parte en Latinoamérica, puede durar no meses, pero años. Entonces les dije, eventualmente estamos gastando dinero y no estamos obteniendo beneficio. Me interesaría ver si lo podemos resolver a través de alguna negociación, alguna mediación, etcétera. Entonces, igual entré en esos temas bueno, ejercí como abogado litigante por
muchos años, abogado litigante de primera instancia y abogado litigante en casos de apelación, pero siempre me recordaba lo que había dicho Abraham Lincoln, que el abogado, la única persona que gana en un litigio es el abogado. Y eso siempre lo tenía en mente, porque cuando empecé a ejercer como abogado litigante, me recuerdo que uno de los socios mayores de la firma, un abogado de mucho renombre, Richard Racehorse Haynes, que es uno de los abogados más conocidos probablemente en los Estados Unidos como abogado litigante, me dijo, tú entras no para resolver el caso, tú entras para litigar el caso. Si el caso se puede resolver, eso ya debe haber ocurrido antes. Desde el momento que te llega a ti el caso, tú tienes solo un objetivo y eso es ganar el caso en litigación. Y yo les decía a los clientes, desde el momento que entran a esta oficina, en esta primera reunión, ustedes están renunciando control del caso, me lo están dando a mí. Entonces, ya estamos en este punto, pero les quiero dar la última oportunidad para considerar, ¿hay algo que se puede hacer para resolver este caso? Porque si no existe la posibilidad, desde este momento yo lo llevo a litigio. Pero si hay una oportunidad de resolverlo, tienen que salir de esta oficina y considerar qué es lo que van a hacer, porque eso no es algo que yo hago. Pero siempre tenía eso en mente y eventualmente, cuando se presentó la oportunidad en 2001, aproximadamente en Houston, conocí a un juez, ex juez, ya había salido de juez, el juez Frank Evans, que falleció hace un par de años, pero fue mentor mío. Y lo conocí por coincidencia, pero él me dijo que tenía mucho interés en Latinoamérica, pero que no hablaba español y que no conocía nada de Latinoamérica. Y le dije, bueno, yo sé que usted conoce mucho de mediación, y yo, en cambio, quisiera aprender más sobre mediación y podemos trabajar juntos en ese sentido. Y fue así que empecé a trabajar en temas de mediación en Latinoamérica. Y como ya mencionaste, otros temas que trabajé me llevaron a Latinoamérica en temas de litigación, cuando estaba dirigiendo el proyecto de Ava Rolli en Ecuador. Igual empecé en temas de litigación, pero eventualmente crecimos el proyecto en temas de mediación porque mencioné en aquel entonces, me parece que es algo que va mano en mano con la litigación. No puedes separar la posibilidad de resolver el tema y decir solo vamos por litigación. Es un absurdo. Digo, tienes que considerar todas las opciones porque si no, no estás funcionando como el mejor abogado en representación del cliente. Entonces, regresé a esos temas que había visto hace muchos años cuando los clientes entraban y les decía, desde este momento el caso va a proceder a litigación. Entonces, es lógico que el abogado esté involucrado en ese sentido si es que puede ayudar al cliente a resolverlo sin el litigio. Me parece interesante todo esto que nos compartes porque a veces pareciera ser que las personas como que estamos como destinados o nos hacen creer que estamos programados para una actividad, es decir, tú vas a ser abogado, pero vamos a decir, tienes un perfil. Y el perfil, por ejemplo, para ser fiscal es diferente que el perfil para ser juez o para ser abogado postulante. Y escuchándote veo que tienes como esta capacidad que yo no he encontrado muy común, de esta versatilidad de adaptarse. Sin embargo, puedo intuir a lo mejor que aquí hay un tema de fondo importante, posiblemente, no lo sé, que es el tema a lo mejor de la justicia. O sea, yo a veces te leo en redes sociales y veo que eres una persona que te preocupa el tema de la comunidad, el tema de la política, de la ciencia social, del bienestar. Y la justicia creo que es un tema que tiene que ver con muchas de estas cosas. La justicia entendida desde distintas maneras, no únicamente desde el acto del juez que resuelve. Puede ser que la mediación pueda ser parte de ese concepto que podemos construir. Y a lo mejor, no sé, estudiaste leyes por un motivo, hiciste una maestría, un doctorado en Derecho. ¿Y qué fue lo que a ti te inclinó en tu vida a el tema de la justicia o hacer algo al respecto sobre el tema de la justicia? Bueno, mi opción, mi alternativa en ese momento era medicina, que es lo que había considerado hacer. Había considerado ser médico. Mi
papá era médico, mi mamá era médica y aunque no me presionaban para estudiar esa carrera, obviamente es algo que sí se me había ocurrido. Y debo mencionar que he tenido la oportunidad de actuar como doctor. Entonces, eso es interesante porque justo el otro día acompañé a un cliente a ver a un médico y el médico me dijo, pero usted es doctor, me imagino, porque conoce mucho de los temas que... Y le dije, no, soy doctor, pero en derecho, no en medicina. Pero había considerado ser médico y lo que vi es que no podía, no consideré que podía ser médico porque me deprimía mucho el que veía cuando era voluntario en hospitales y fui voluntario de niño. Estoy hablando bueno, de adolescente, 13, 14, 15 años, era voluntario en el Centro de Tratamiento de Cáncer MD Anderson en Houston. Y me deprimía mucho ver que los doctores no podían hacer mucho para ayudar a la persona, en el sentido de que, lamentablemente, muchos fallecían y no se podía hacer nada y me deprimía. Entonces yo dije, bueno, la idea de la justicia como una manera de ayudar a las personas es algo muy importante para mí. Y fue así que decidí entrar a temas de litigio y empecé en temas de la rama penal porque eran los casos en los cuales que yo veía a muchas personas que eran acusadas de haber cometido delitos y realmente no tenían buenas oportunidades porque los abogados eran flojos o no les interesaba el caso o no les pagaban bien o lo que fuera. Y yo dije, me interesa tratar de ayudar a esas personas. Y así fue que empecé la carrera. Entonces, no sé de eso a qué conclusiones podemos llegar. Digo, empecé con la idea de ayudar a personas en la rama médica y cambié totalmente a derecho. Yo creo, Al, que de alguna manera lo que podemos o puedo intuir de lo que te escucho es el servicio a los demás. Es decir, cómo ayudo a las personas en distintas situaciones. Y evidentemente, y por la naturaleza de tu familia, de su origen médico, pues claro que fue algo que, y luego ya nos contaste por qué no, pero luego encuentras que hay otras maneras de también ayudar. Entonces yo creo que el servicio a los demás es algo que tiene que ver con temas sociales, temas de justicia y entre ellos de solución de conflictos. Y entonces decidiste no ser médico, decidiste ser abogado. Pero, ¿qué crees que hubiera pasado si no hubieras sido abogado? O sea, ¿alguna vez has pensado, y si hubiera hecho otra cosa, si me hubiera dedicado a la actuación completamente? O sea, ¿qué hubiera sido si no hubiera sido abogado? ¿O qué te hubiera gustado ser? Decir, a lo mejor ser alpinista profesional, que te patrocine una supermarca de esas que te traen por todo el mundo y te pagan por hacer lo que te gusta. ¿Tú dónde te verías si no hubieras estudiado Derecho y a qué te hubiera gustado dedicarte si no fuera eso? He considerado últimamente ese tema porque no me limito a nada. Digo, ya estoy a una edad que todavía puedo seguir ejerciendo la carrera de abogado por muchos años, si me interesa, pero también he considerado opciones y qué sería lo que hago el día de mañana si decido salir de la carrera de abogado, si ya no quiero mediar casos, qué es lo que haría. He considerado, por ejemplo, arquitectura. Siempre me ha gustado mucho la arquitectura, edificios, interiores, espacios, cómo puedes crear un espacio que funciona para todas las necesidades de la persona, combinaciones de texturas en la construcción de un edificio y colores, todo eso me interesa mucho. Y también he considerado otro aspecto que me interesa siempre, me ha interesado en la mediación, es la parte de la psicología de la persona y los aspectos psicológicos que causan que hagamos ciertas decisiones que para unas personas les parecerían locuras las decisiones que tomamos y para otros les parece totalmente lógico. Entonces, eso es algo que me ha interesado a través de la mediación, pero también he considerado si cambio de carrera, tal vez yendo a esa rama, sería algo que me interesa, estudiar psicología y estudiar cómo puedes ayudar a personas, sea como lo que llaman aquí life coach, que no sé
sí es algo que Coach se de está vida. utilizando en México, pero eso es algo que también he considerado. Qué interesante porque nos presentas como esta faceta como camaleónica de una persona que se reinventa, que está abierta a la vida y a lo que se le va presentando. Y me parece una capacidad siempre importante para cualquier actividad. Yo creo que para los mediadores a veces nos puede costar trabajo esa posibilidad de mimetizarnos o camuflajearnos a lo que en ese momento tenemos como un caso o como clientes enfrente. Y como yo me tengo que ir adaptando y no que ellos se adapten a mí. Y creo que en la vida es igual, o sea, esperar que la vida se adapte a mí o yo irme adaptando y como dicen en Estados Unidos, go with the flow, o sea, ir un poco como con la corriente y las señales. Y me parece muy interesante esto que me cuentas. Y regresando un poco al tema de la mediación, nos has compartido, bueno, pues que tuviste esta experiencia con el juez Evans. Para quienes no conocieron a quién fue el juez Evans, fue todo un personaje, pues casi considerado como el padre de la mediación, al menos en Texas, pero con un reconocimiento más allá de las fronteras de su estado y de su país. Tuve la fortuna también de conocerlo y tratarlo un par de veces. Todo un personaje muy respetado y una persona muy accesible y muy sencilla en todo momento y también siempre dispuesto a aprender. Cuando tú te sumerges en el tema de la mediación, con esta experiencia con el juez Evans, ¿qué fue lo que a ti te ganchó? ¿Qué fue lo que te atrajo del tema de la mediación en particular? Que dijiste, esto creo que es algo que vale la pena y me gustaría desarrollar. Bueno, nuevamente regreso al tema de ayudar a las personas, porque sabemos que litigar un caso tiene un costo económico, tiene un costo emocional, eh, puede durar meses o años. Y yo dije, bueno, la idea de que un caso se puede resolver a través de acuerdos entre las partes, con las partes controlando su destino, por decirlo así, me parece una buena opción. Y dije, si yo puedo ayudar a las personas a hacer eso, me interesa mucho esa posibilidad. Y en realidad entré con el juez Evans con la idea, porque me interesaba una parte en particular, y esos eran los temas medioambientales, del medio ambiente, temas de distintas culturas, por ejemplo, de personas en Latinoamérica en distintas comunidades, comunidades indígenas, por ejemplo, versus comunidades que estaban en desarrollo, ciudades versus áreas rurales. Y todo eso me interesó mucho porque vi la posibilidad de ayudar a personas que tenían distintas visiones, tratar de buscar acercamientos. Y fue así que entré a estos temas. ¿Tuviste oportunidad de intervenir en casos así como los que acabas de describir, asuntos de campesinos, asuntos del campo Sí. o del medio ambiente? ¿Qué, Sí. qué fue lo que te llamó la atención o alguna experiencia que nos puedas compartir rápidamente que te haya parecido interesante o algún aprendizaje que te dejó eso? Pues, ¿qué digo? Todas las experiencias, como ya lo mencioné, te llevan en una dirección y aprendes algo. Digo, los temas que he mencionado del medio ambiente fueron áreas en las que entramos el juez Evans y yo desarrollando proyectos a través de un centro, nuestro Centro del Conocimiento para la Resolución de Conflictos en las Américas y el Caribe. Es un nombre, yo creo, honestamente un poco absurdo en que es tan largo. Entonces el acrónimo es CERCA. Y CERCA para nosotros era como una barrera a la resolución del conflicto o cerca un acercamiento. Entonces, la idea de CERCA era tratar de ayudar a estas personas que se encontraban en conflicto y generalmente eran ONGs en conflicto con gobiernos o con comunidades indígenas sobre temas de desarrollo o del medio ambiente. Y nuestra idea era buscar fondos a través de donaciones, grants, como comúnmente se llaman, para tratar de resolver estos conflictos. Y fue así que iniciamos una serie de diálogos facilitados para tratar de
en realidad es para ayudar a las personas que están en este conflicto a tener las técnicas necesarias para mejorar su comunicación. Entonces, ese era nuestro objetivo. Entonces, en ese sentido, yo no veo ese tipo de actividades como mediación o como resolución de conflictos, sino más bien empoderar a las mismas partes en conflicto a tratar de buscar sus soluciones. Ahora, obviamente, diálogos facilitados sí son un mecanismo que se puede utilizar, pero yo no lo veía en ese sentido estrictamente una mediación, sino más bien herramientas que se pueden utilizar y tratamos de desarrollar un sistema para tratar de resolver ese tipo de conflictos. Y eso fue lo que hicimos en Latinoamérica por varios años. Incluso lo seguimos haciendo en la medida que podemos conseguir fondos. Y como sabemos, actualmente con la pandemia y, bueno, el gobierno ya está cambiando, el gobierno de los Estados Unidos, pero durante la administración del presidente Trump no destinaban fondos para ese objetivo. Y ahora esperemos que cambie eso. Pues interesante porque, bueno, los abogados luego ponemos nombres muy largos y muy raros y complicados a las cosas. Nos encantan los acrónimos, creo que es algo que se nos da, no sé por qué, no de manera siempre tan afortunada, ¿verdad? Pero hay algo en eso, en los abogados, que nos encantan los términos y los nombres largos y complicados. Algunas personas que han formado y participan como mediadores, a veces nos reportan que esto les ha impactado. O sea, el hecho de haberme preparado, de participar en este tipo de actividades, de presenciar el cambio o el impacto que tiene nuestra actividad en la vida de otras personas, algunos mediadores reportan que esto es algo que les ha generado algún tipo de cambio en su persona, o dicen, esto me ha cambiado a mí. ¿Tú sientes que hay algo que antes y después de la mediación en tu vida o en tu ser, en tu persona, que puedas reconocer en ti? Bueno, son cosas pequeñas que te causan impacto en el momento. Incluso tenemos un colega que trabajamos juntos, tú y yo, con Walter Wright. Y a Walter lo invité a ayudarme en una mediación, realmente en la selva, en Panamá. Estamos hablando de la selva. Digo, llegar no era fácil, salir no era fácil y la mediación no era fácil. Era una mediación en el sentido de que era uno de estos diálogos facilitados. Y las circunstancias de la mediación o del diálogo eran muy rústicas, como ya lo mencioné. Y Walter dijo que, me mencionó después del diálogo, que algo le había causado, bueno, dos cosas en este mismo diálogo facilitado que le habían causado una impresión. Me imagino que tú también has tenido esta experiencia de que cuando estás en la mediación no te estás dando cuenta de todo lo que está pasando, porque estás fijado en una cosa y la escucha activa requiere mucha atención, entonces tú en realidad no estás en ese momento fijándote en todo lo que está ocurriendo alrededor de ti. Y lo que Walter me dijo después dijo, número uno, no tienes tu idea de qué tan difícil era para ti físicamente estar en ese ambiente, un calor insoportable, humedad insoportable. Y Walter me dijo, yo veía que tú literalmente estabas escurriendo sudor y seguías ayudando a facilitar el diálogo sin preocuparte de lo que estaba pasando en tu cuerpo. Dijo, yo me estaba dando cuenta y decía, pero ¿cuándo va a parar para tomar un descanso? Y una de las personas de la comunidad indígena se acercó en medio de este proceso y me dijo, le recomiendo que tome esto, que tome esta bebida, que me ofreció para ayudarme. Y le dije, bueno, en realidad no siento que tengo sed, pero me parece interesante. Tomé y luego continué el diálogo con esta persona de la comunidad, que la segunda parte, dijo Walter, que le causó una impresión, es que se trataba de un pleito sobre tierras y en qué momento estas personas habían sido otorgadas estas tierras por parte del gobierno
y que si el gobierno les había dado el derecho de vivir en las tierras o si el gobierno les había realmente otorgado el título a estas tierras, que es un tema económico para ellos. Entonces, el señor me estaba hablando de su padre, su abuelo, su bisabuelo que habían vivido en estas tierras y que no tenía nada por parte del gobierno que indicara que tenía él el derecho de vivir en estas tierras. Y le dije, ¿y eso qué significa para ti? Y dice, bueno, yo le traje este objeto que era una botellita de vidrio. Y me dijo, esta botellita de vidrio la hemos tenido en nuestra tierra, por muchos años. Mi padre, cuando yo empecé a entender por qué es que vivíamos aquí, me presentó esta botella y me dijo, esta botella la tenía mi padre. Y dice, y esto es lo único que tengo para enseñarle a la gente que esta tierra en la que yo vivo es mi tierra. Y digo, en ese momento, cuando te está diciendo todo esto, tú estás pensando, bueno, esta botellita, en realidad, ¿qué importancia tiene para él? Pero para él, la importancia es la que acabo de mencionar. Y Walter dijo que le causó tanto impacto eso que casi tenía lágrimas escurriendo de sus ojos. Y le dije, ¿sabes qué? Lamento que en ese momento yo estaba tan fijado en lo que estaba diciéndome el Señor que yo no estaba absorbiendo eso, pero ahora que me lo mencionas, digo, obviamente yo estaba notando que esto era importante para el Señor y realmente sí te explica mucho del por qué la persona está tan interesada en este conflicto en el que están con el gobierno. Sí, y yo creo que tiene que ver con esto que siempre nos dicen, ¿no? De ser empáticos, o sea, el uso de estas técnicas, ¿no? De estas metodologías de escucha activa, etcétera, y que a veces nos tienen tan absortos, como dices, o tan concentrados en lo que estamos haciendo y todo lo que se está moviendo alrededor, que el mantenernos en esta tercera posición, a veces se nos puede pasar, pero qué interesante aporte, y a lo mejor desde la visión externa de Walter, que a lo mejor en ese momento no estaba a lo mejor tan al tanto del proceso, pero que te compartió, y bueno, quisiera que nos moviéramos un poquito con esta experiencia que nos acabas de dar de Panamá. ¿Qué está pasando en América Latina de estos años que tú has tenido de experiencia, ya bastantes años, de viajar, de vivir incluso en algunos países, de mucha actividad de docencia? ¿Cuál ha sido el desarrollo que tú has podido ver en América Latina en temas de la mediación como la conocemos? ¿Qué es lo que tú has visto que ha ocurrido en estos años? Y luego a lo mejor a partir de ahí, bueno, nos movemos a platicar un poco hacia adelante, qué es lo que vemos, hacia dónde se dirige, o qué influencias hay de otras culturas, de modelos norteamericanos, etcétera. Entonces, ¿cuál ha sido el desarrollo de la mediación en América Latina bajo tu punto de vista, Al? Bueno, he visto que ha ido creciendo en una forma positiva. Es decir, si hablamos de la capacitación, la formación de los mediadores en Latinoamérica, considero que es entre los países que he visitado la mejor formación o entre la mejor formación que he visto. Lo que hacen, y te menciono a ti en particular, a ti y a tu hermano, que han estado trabajando en esta área, en este campo de formación de los mediadores. Eso es impresionante. Lo otro que observo es que poco a poco ha ido creciendo el uso de la mediación en distintas áreas. Por ejemplo, cuando empezó, estamos hablando de los 90s, principios de 2000, 2001, lo que veía es que se limitaba mucho a lo que yo llamaría conflictos menores. El perro que está al lado de mi casa está ladrando,
ese tipo de cosas que la gente iba a los centros comunitarios a mediar. Luego vemos que va ampliándose a otras áreas y ya asume mayor importancia. Ahora, no ha llegado en Latinoamérica en muchos sentidos al punto de que se está utilizando como alternativa al arbitraje. Por ejemplo, si tienes un tema comercial, lamentablemente, en mi opinión, lamentablemente, muchos siempre acuden al arbitraje y no consideran o descartan la posibilidad de mediar este tema. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, es un tema de gran cantidad de dinero y queremos que se decida a través de arbitraje. Eso para mí es un error, porque la mediación igual podría resolver el conflicto, tal vez lo podría resolver en una forma más rápida y las mismas partes pueden participar activamente en el proceso para buscar su resolución. Entonces, algo que me gustaría ver, yendo hacia al futuro, es cómo podemos aplicar la mediación en ese tipo de conflictos. Porque al tercer punto que iba a ir es que lo que frecuentemente escuchamos es que los mediadores no son bien pagados, que reciben muy baja remuneración para el trabajo que hacen. Y parte de eso es que mientras sigamos considerando que la mediación solo funciona para el perro que está ladrando en la casa al lado mío, obviamente el mediador nunca va a recibir el tipo de remuneración que merece. Cosa que si vamos creciendo el concepto de mediación a otras áreas, puede ayudar a muchas personas. Y, por ejemplo, si consideramos parejas que están en conflicto, ¿por qué no podemos tener un mediador que ayuda a esas parejas a mejorar sus técnicas de comunicación para que las parejas no tengan este conflicto, eviten el conflicto, reduzcan el conflicto? Todo eso tiene un valor. Pero si no crecemos el concepto de la mediación a otras áreas, no solo la parte de los pleitos comerciales, sino otras áreas, nos limitamos mucho en lo que hacemos. Y eso es algo que no ha llegado al punto que creo que podría llegar en Latinoamérica. Fíjate que es algo que hemos platicado contigo y con otros colegas que tienen esta visión y esta experiencia no solo de los Estados Unidos y del modelo norteamericano, pero también que han visto y trabajado en otros países. Y, por ejemplo, bueno, ahí en el estado de Texas, ustedes tienen una ley como del 88, si no me equivoco, 89, donde hace que la mediación sea obligatoria, o sea, preprocesal, o en un momento específico del proceso. Tenemos el caso de algunas provincias en la República de Argentina, pero la mayoría de los países en América Latina, incluyendo México, la mediación es solo voluntaria, es decir, solo acude o solicita la mediación el que quiere, lo cual posiblemente va de la mano de lo que cuentas, o sea, se le tiene considerado como algo para casos no muy trascendentales o importantes o de cuantías importantes, y hemos visto que ha ido creciendo no solo en Estados Unidos, pero en el mundo, la tendencia, como el caso ahora ya de Italia, el Líbano y otros países que están ingresando a estos modelos de mediación obligatoria o preprocesal. Incluso aquí en México ya tenemos la reciente experiencia de la reforma constitucional al 123 y a la Ley Federal del Trabajo, donde en esta reforma ya la conciliación va a ser preprocesal de manera obligatoria en todos los asuntos laborales y no podrán ir ante un juez hasta que no agoten esta instancia. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Esto realmente puede ser algo que cambie el juego, así un game changer para la mediación? Lo va a cambiar, porque la misma experiencia vivimos en Texas. Por muchos años no tenías esta obligación a mediar en la etapa preprocesal. Y el juez Evans fue una de las, en aquel entonces era juez, y fue una de las personas que impulsó esta idea de la mediación preprocesal en forma obligatoria. Y
digo, él mismo me dijo, eso fue lo que cambió el juego. Porque, aunque inicialmente decían que no era posible, que los jueces no lo iban a hacer, que no les iba a gustar, que a la gente no le iba a gustar la idea, eventualmente vimos que sí ayudaba a resolver muchos casos y desahogaba esos casos de el sistema del litigio en tribunales. Y en ese sentido ayuda al sistema y ayuda a las personas, porque como ya mencionamos, las mismas partes pueden resolver su disputa mejor muchas veces que un juez. Entonces sí va a cambiar el juego y genera más, un flujo de casos que los mediadores pueden trabajar, aumenta la demanda para los mediadores y suponemos va a aumentar no solo el número de mediadores, pero la remuneración para esos mediadores que están manejando los casos. Esa es la idea y sí funcionó. En Texas funcionó en Florida y el juez Evans trabajó en eso en Florida y ha trabajado en muchos otros estados. Ahora, la queja que siempre escuchamos es que cómo puedes obligar a las personas a mediar y eso es un problema porque realmente la explicación que yo doy es que realmente no los estás forzando a mediar. Les estás diciendo, tú vas a ir a esta oportunidad para mediar y tienes que decidir si quieres acudir a esa oportunidad o no. Y obviamente hay personas que el juez les dice, vas a tal lugar, tal fecha, tal hora a mediar y las personas llegan y no están de buena voluntad ahí para mediar. Entonces, la mediación dura 10 minutos. Acabó. Y hay otras en las cuales las personas llegan sin la voluntad para mediar, pero por A, B o C razón, deciden que sí se van a dedicar a la mediación y se resuelve el caso. Y entonces la idea es que lo que le estás dando es la oportunidad. Y ya si ellos acuden a esa oportunidad o no, es cuestión de ellos. Creo que estamos ante ese momento crucial, al menos aquí en México. Tenemos una ley general de mecanismos alternativos en el Senado de la República, pues cocinándose. Ya presenta o pretende tener algunos avances en este tema en particular donde es posible, vamos a ver si sale finalmente este año esta ley, donde hay ciertos vistos de esta posibilidad de que a lo mejor en México se convierta en esto, también en un requisito de procedibilidad. Hay distintos modelos, hay quienes dicen que es mejor que sea intraprocesal, otros dicen que no, que sea preprocesal, y bueno, habrá que definir, como ahorita vimos, los pros, los contras. No hay modelos perfectos, No. algunos funcionan de distinta manera, y hablando de modelos, pareciera ser que siempre estamos yendo a ver hacia afuera, o al menos en América Latina, y siempre un punto de referencia de alguna suerte en este tema en particular son los Estados Unidos. Y hay como a veces estos choques culturales, ¿no? Es decir, los principales modelos que hay de la mediación o que se estudian en el mundo, todos son norteamericanos, ¿no? El circular narrativo es Arakov, el de Folger y Bush del transformativo, Uri y Fisher, el lineal o el de Harvard, u otros que puedan existir por ahí, pero principalmente y estos han tenido una gran influencia en estos años en proyectos como los que has tú platicado de fondos del gobierno norteamericano, iniciativas de personas o de organizaciones como CERCA, el juez Evans, Abarroli, etc. ¿Tú cómo has visto este impacto de a veces un poco choque de cultura de modelos que vienen de fuera, de cómo estos se pueden o no adaptar o tropicalizar a la realidad de nuestros países en América Latina? ¿Qué tiene que decir o qué puede aportar también como un modelo latinoamericano? ¿Qué has visto tú en esta práctica de modelos que vienen a veces de fuera y quienes dicen, no, eso funciona en Estados Unidos, pero aquí somos diferentes? Y sí, hay como estas dicotomías, ¿no? Donde de repente anhelamos y volteamos a ver esos modelos y luego inmediatamente los empezamos a rechazar o a criticar. Entonces, toda esta complejidad de todo este impulso de la mediación en América Latina, es cierto que tiene una gran influencia de un modelo norteamericano, pero también es cierto que creo que ya tenemos cosas desarrolladas en América Latina como para ya incluso decir que primero empezamos a importar y que posiblemente ahora ya estamos en capacidad de exportar
un poco algo de lo que se ha construido. ¿Tú qué piensas, qué has visto de esta cosa de importar, exportar y de modelos norteamericanos o de lo que puede llegar a ser un día o ya es un modelo latinoamericano? Sí. Bueno, estamos abriendo una caja de temas que podría ser otra hora entera, pero muy resumidamente, no me gustan las dicotomías porque eventualmente las dicotomías no nos ayudan a resolver. Si decimos este modelo es el que vamos a aplicar y es el único que vamos a aplicar, probablemente limitarnos en ese sentido no va a ayudarnos a resolver el conflicto. Algo que sí creo que es importante es que cada cultura existe y tiene sus peculiaridades y eso no lo vamos a eliminar. Entonces, yo no puedo decir, voy a tomar este sistema y no obstante que es un sistema que funciona en Estados Unidos y tal vez este mismo sistema no funciona en Latinoamérica, voy a forzarles a que lo usen. No, lo que yo puedo hacer es compartir ideas de los distintos modelos y ver en qué forma se pueden adaptar o qué partes se pueden utilizar para resolver el conflicto. ¿Por qué? Porque si yo soy la persona que está en conflicto, a mí no me importa que alguien me diga yo voy a utilizar el método transformativo o me digan yo solo uso el método URI. No me importa. Lo que me importa a mí es cómo puedo resolver el problema que yo tengo. Y si me puedes ofrecer algo que me ayude a resolverlo, yo feliz de la vida. Entonces, a lo que voy es que eventualmente, aunque hay diferencias entre las culturas, yo creo que hay más puntos en común que diferencias entre las culturas. Y de fondo, lo que vemos es que para que se resuelva un problema, lo que tenemos que buscar es acercamientos entre las personas y eso solo se obtiene mejorando la comunicación. Entonces, mientras no manejemos este tema de cómo podemos acercarnos y cómo podemos mejorar la comunicación para llegar a ese punto de acercamiento, va a ser muy difícil. Entonces, la clave para mí no es tanto el sistema, sino qué implicaciones tiene el sistema para ayudar a las partes a mejorar su comunicación, mejorar a las partes a buscar sus acercamientos, y eso es algo que para mí es fundamental en cualquier sistema que utilices. Pues estamos llegando ya un poco al fin de nuestro tiempo para compartir el día de hoy. Estamos muy agradecidos y estamos disfrutando mucho la plática aquí, escucharte a ti, Al. A manera ya un poco de conclusión, ¿hacia dónde crees que se dirige, si pudiera decirse como una especie de modelo, a América Latina en temas de mediación o de solución de conflictos? ¿Qué es lo que tú ves hacia adelante? ¿Qué es lo que está por llegar? ¿Hacia dónde ves que se va dirigiendo o debería de dirigirse? ¿Cuáles serían como algunas rutas o visiones o retos que tú ves por delante? Bueno, algo que veo que se está desarrollando en Latinoamérica y creo que es muy bueno y me gustaría verlo más en los Estados Unidos, entonces creo que es importante mencionarlo, es el tema de la mediación en la rama penal. En los Estados Unidos siempre hemos tenido mucha preocupación de que la mediación no entra a la rama penal, porque el fiscal es el que controla el proceso y lo controla para beneficiar al público en general, no a un caso en particular, y él es el dueño que controla este proceso. Y en realidad hemos visto que causa problemas en ciertos tipos de casos. Entonces, ideas como crecer la justicia restaurativa, ideas como resolver la violencia intrafamiliar a través de procesos de mediación. Todo eso me parece excelente y lamentablemente veo que no se está utilizando mucho en Estados Unidos o se está limitando el uso de esos métodos en Estados Unidos en la rama penal, cosa que en Latinoamérica veo que está creciendo. Y eso creo que es muy buen punto porque como sabemos, en Latinoamérica hay muchos problemas en la rama penal y vemos a personas que están detenidas por años sin tener resolución de sus casos y creo que eso es algo que podríamos mejorar y
en realidad aprender de las experiencias de Latinoamérica en aplicación de métodos alternos en la rama penal. Y me gustaría ver que siga creciendo. Pues te agradecemos mucho tu participación el día de hoy aquí en nuestro programa, Al. La verdad, siempre, como digo, es un gusto escucharte, agradecerte también tu disponibilidad, porque eres una persona accesible. Siempre que te buscamos, te encontramos, obtenemos una respuesta. Eres de las personas que ven hacia adelante, que buscan cómo sí, y también reconocer esta generosidad en participar siempre, en colaborar, en compartir con los demás, y bueno, reconocerte pues todas estas capacidades que nos has dado, todas estas pinceladas el día de hoy de una persona versátil, creativa, echado para adelante. Y diría yo, a mis alumnos les digo más de una vez que una de las capacidades a veces más difíciles de obtener, o que yo quisiera llegar algún día a tener como mediador, es la capacidad del camaleón, de adaptarme y mimetizarme. Y yo creo que no he encontrado mediador más camaleónico en ese sentido, y reconocerte esa posibilidad que has tenido en tu vida, en tu actividad profesional, de ser multifacético, y en donde llegas te adaptas y lo logras, vences los retos, te adaptas rápidamente, y creo que son capacidades siempre importantes en la vida y definitivamente que muy valoradas para la actividad de un mediador. Pues algunas palabras finales de despedida que quieras dejarle aquí a nuestro público que nos ve y nos escucha. Muchos te conocen, han sido alumnos tuyos, y que quieras transmitirles algún mensaje de despedida. Les diría que siempre quedo muy impresionado cada vez que visito México, no solo por la comida, pero por el nivel de los alumnos, pero realmente yo diría colegas con los que he tenido la oportunidad de colaborar a través de los distintos talleres y eventos en los que he participado. En realidad es impresionante ver, ya sabemos que Donald Trump dijo que México no nos mandaba lo mejor de su país. Es lamentable que hay personas que piensan en esa forma, porque en realidad lo que he visto de los mediadores, de los abogados en México, son en realidad entre los mejores formados, y eso lo he visto a nivel de muchos países de Latinoamérica. Pero espero tener la oportunidad de visitarlos en una forma presencial, porque en esta forma virtual no tengo la oportunidad de comer chiles en nogada, no tengo la oportunidad de comer mole, y eso sí es lamentable. Bueno, ya esperemos que regresen estos días. Sabes que aquí en México se te respeta, se te quiere y se te valora, y esperemos pronto regresar a esa posibilidad de volvernos a encontrar de manera presencial. Y bueno, amigos, pues agradecemos una emisión más aquí en la Gaceta de Paz, dentro del programa La Visión de la Mediación con los Lobos. Hoy nuestro invitado de lujo, Al Amado. Y recuerden, amigos, que el que con lobos anda, a mediar, aprende. Muchas gracias, Al. Cuídate y esperamos vernos pronto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Hola amigos, ya estamos de regreso. Qué interesante haber escuchado a Al, una persona pues con una muy vasta y muy rica experiencia. Me gustó mucho las experiencias que nos dio de lo que hizo en Panamá. Importante esta posibilidad de convertirte en un observador, porque uno puede llegar desde fuera con una idea, con una visión preestablecida, y te encuentras que las cosas son distintas y que posiblemente los modelos o los patrones con los que tú has trabajado en otras partes se topan con la realidad. E importante esta posibilidad de adaptarse. Creo yo que, como le decía a Al, esta forma de camuflajearse o de ser como un camaleón, creo yo que es algo a lo que debemos de aspirar todos los que nos dedicamos a esta actividad, sabernos adaptar y mimetizar a lo que tenemos enfrente, más allá de las ideas o incluso imposiciones de ideas o modelos que queremos probar de alguna suerte. Y creo que ahí Al nos abrió mucho las puertas de estas posibilidades, de estas experiencias. Ciertamente en México como en América Latina, en nuestros inicios, lo cuentan en Argentina, lo cuentan en otros lugares, fueron buscando modelos principalmente norteamericanos,
fueron a estudiar o invitaron algunos de estos modelos. En el caso de México tuvimos el proyecto para la mediación en México a principios de los 2000 durante 5 años a través de fondos del gobierno norteamericano, que fue de los inicios para crear tribunales, de capacitar mediadores. Entonces siempre ha habido esta influencia, y de esa influencia inicial a este desarrollo y este brinco con esta mirada, como dice nuestro buen amigo Alberto Lizabetsky, sur-norte, o sea, de América Latina. Y hoy a lo mejor que estemos más en una posibilidad de empezar a construir algo propio, y por qué no, de estas experiencias que tengamos ya material ahora incluso de exportación. Sí, muy interesante. Un paralelismo con Ana Samuel, ¿no? O sea, del latino que va a vivir en Estados Unidos, que tiene estas dos posibilidades culturales radicalmente diferentes, la visión sajona, la visión latinoamericana, este ensamble y bueno, estas posibilidades que a ambos se les abrieron en este mercado norteamericano y de frontera, en Texas y en California, donde tenemos esta mezcla fuerte de estas dos culturas, estos sincretismos que son muy interesantes. Y en el caso de Al, bueno, con una experiencia muy fuerte también en otros lugares de Latinoamérica, El Salvador, él hablaba de la implementación con Navarro y ahí también el tema también de mediación y todo lo que ha hecho él también en Latinoamérica. Muy importante, o sea, para mí esa parte de más ladrillos, porque ¿qué se necesita para poder llegar ahí? El tema de la creatividad, cuando ves y escuchas el tema de la creatividad, pues un tema importante es estudiar otras ciencias, estudiar otros modelos, la implementación, y entonces tendrán la posibilidad como de crear, de poder ayudar, porque para mí el tema del enfoque aquí, la visión que creo que es importante que hay que tener es qué es más importante, si es como la ortodoxia de respetar el modelo o ayudar a las partes a resolver su conflicto en función de otros conocimientos diferentes al derecho y diferentes a los propios modelos, ¿no? Yo creo que es importante esto último que estás comentando, porque pareciera ver que a veces en los congresos, en la doctrina, en algunos académicos, hay como estos debates o estas como imposiciones de modelos extranjeros, modelos propios, o de Juanma, en el caso de estos modelos, donde a veces en el tema de los académicos, de la doctrina, en los congresos, en los debates, pareciera ser que hay como a veces esta lucha o imposición o tratar de conquistar a través de este modelo es mejor que o mi modelo, o yo quiero desarrollar un modelo. Y en algunas ocasiones vemos que nos perdemos en estos debates doctrinarios y perdemos a veces lo más importante, que es a quién estamos sirviendo, qué ajustes tenemos que hacer, y como esta ortodoxia que a veces puede darse por distintos motivos o distintos fines, y cómo esto nos desconecta o nos puede conectar más. Como esto, claro, siempre de la práctica, más allá de yo tengo una idea y quiero esta idea sea a través de que he estudiado, que me he preparado, pero también desde qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Y aún a pesar de eso, ¿cuáles son los ajustes que tendría que hacer? Lo que nos compartía Al, no era voy a ir a tal lugar y voy a usar este modelo, sino claro que te preparas y tienes un diagnóstico, pero en el camino, lo que hemos visto con varios de nuestros invitados que tienen experiencia en el campo es esta capacidad de ir con la flexibilidad necesaria, aplicando, y yo creo que como los buenos músicos, aprender a tocar por nota, más allá de tratar de llegar ya con toda la partitura hecha y va a ser así y vamos a tener que tocar de esta manera. Sí traes una idea general de lo que quieres hacer, pero en el momento vas modificando, y un poco más como el jazz entonces, o como el jam incluso, que empieza a tocar uno y el otro empieza a seguir, y entonces hay una idea que en el momento que están tocando los músicos de jazz se empieza a modificar a lo que empieza a vibrar entre ellos y se genera una pieza única para ese momento que no va a ser repetible. Y creo que la mediación es más como este segundo ejemplo, posibilidad que nos da el jazz, a diferencia de algo preestablecido y queremos todo salga por nota. Fíjate que es interesante porque y yo quisiera aclarar para no confundir aquí a nuestros, la gente que nos está observando, no confundir el tema de no vamos a estudiar, sino claro que hay que estudiar los modelos, claro, el dominio, por ejemplo. Ahora estaba viendo por ahí en televisión la historia del Black Godfather y el
el tema del jazz, el tema de Quincy Jones. Se me hace muy interesante porque la parte del conocimiento, y bueno, ¿de dónde surge el jazz? Ese conocimiento aplicado en después soltar y librarse de la estructura que se da para poder crear. Y en esa creación, y algo que se me hace muy interesante que en el jazz sucede, el respeto al espacio del otro, del conocimiento del otro, de la posibilidad del otro, y claro, y en eso pues se da como que se funde, o lo que funde todo eso es la creatividad. Entonces se me hace muy interesante eso, y yo creo que en mi experiencia en lo personal ha sido interesante ir por llegar a espacios donde dices, híjole, que, pues a ver, esto está así, su cultura es esta, o su subcultura es esta, y poder adecuarse para poder entonces participar en la ayuda a las partes de que solucionen su conflicto. Que para mí es importante eso otra vez en términos de enfoque, o sea, el modelo, por ejemplo, te diría, ¿qué es más importante? Pues la solución a poder aportar a la solución del conflicto de estas partes, una, o como se decía en el programa pasado, o multipartes. No es lo mismo nadar en la alberca, decía Alejandro, que nadar en el mar, ¿verdad? Y este tema de multifactorial, a veces pueden ser otra vez dos partes, pero con una cultura, una forma y una estructura de valores muy diferente a la tuya, y que es importante que puedas como entender, abrazarlos y entrar en el proceso de ellos, porque tú eres como el invitado al proceso de ellos, pero también entras al proceso, o sea, porque tú vas a dirigir ahí algo. Y yo creo que lo que estamos viendo, amigos, es este crecimiento y este desarrollo de la mediación en América Latina, de un origen donde posiblemente volteamos a ver hacia afuera, donde importamos experiencias, modelos, y de lo que nosotros a través de nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra idiosincrasia, estamos haciendo como una mutación y generando de alguna suerte un propio modelo. No quiero hablar de alguien, sino de nosotros como cultura latinoamericana, donde México evidentemente forma parte importante de esta comunidad latina, y que creo yo que ya hay suficiente experiencia, personas muy preparadas en nuestros países latinoamericanos como para que América Latina tenga algo que decir en la mediación y tenga algo que también compartir y aportar al movimiento de la mediación, de un origen más pasivo, ahora más proactivo y de propuesta. Y yo creo que hacia allá es que esto se está dirigiendo. Hoy tuvimos un invitado de lujo, una persona con esta visión, esta generosidad también de compartirnos tantos años de experiencia en tantos lugares, y bueno, pues con esto estamos llegando un poco a la conclusión de este programa. Tenemos pues el cierre de nuestra primera temporada, de esta cuarta temporada de la Gaceta de Paz. Estén muy listos para iniciar la próxima. Estamos muy entusiasmados y muy agradecidos de la invitación que nos ha hecho la Gaceta de Paz para compartir aquí con ustedes. Es importante que nos escriban, por favor, al calce de este video o de los otros videos que han visto, qué les gustaría ver en la siguiente temporada con nosotros, de qué les gustaría que habláramos, sus comentarios. Agradezco mucho sus agradecimientos o sus piropos, que agradecemos siempre, pero sí es muy importante para nosotros que nos ayuden a entender qué es lo que ustedes quieren ver, a quiénes quieren ver, sobre qué temas se les hace importante que platiquemos. Nosotros hemos estado expurgando, y también a través de nuestros conocidos, pero es importante que ustedes se comuniquen con nosotros para poder ir regresando esto hacia ustedes y vayamos estableciendo esta comunicación continuamente. Agradecemos mucho el acompañamiento que nos hayan hecho en esta cuarta temporada de la Gaceta, primera ocasión que estamos nosotros en esta primera temporada para nosotros. Estamos muy contentos y bueno, esperamos seguirnos viendo por aquí para la próxima temporada, la quinta temporada de la Gaceta, segunda temporada de nosotros. Vamos a estar muy atentos de sus comentarios, porque recuerden que esto lo construimos juntos. Esto es para ustedes, porque queremos estar más en contacto y queremos también que ustedes se sumen a aportar, porque el movimiento de la mediación lo hacemos juntos. Pues amigos, este ha sido pues, un encuentro más de la visión de la mediación con los Lobo, porque el que con lobos anda, a mediar aprende.